El arbitraje como método alternativo de resolución de controversias, cómo y en qué momento usarlo y qué beneficio representa para las entidades públicas. De eso hablaremos hoy en este nuevo capítulo del podcast La Voz Jurídica. Bienvenidos. Hablamos con Carlos Eduardo Paz Gómez, abogado consultor, docente universitario y amigable componedor de Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali. Doctor Carlos Eduardo Paz, bienvenido. Doctora, muchas gracias por la invitación. Para iniciar, cuéntenos qué es un pacto arbitral. El pacto arbitral es un acuerdo de voluntades por el cual el Estado que está en conflicto, que puede ser con otro Estado, con un contratista o con cualquier tercero, sustrae ese conflicto de la jurisdicción ordinaria que es tramitada por los jueces contenciosos administrativos. ¿Qué recomendaciones deben tener en cuenta las entidades públicas, no solamente aquí en el distrito, sino en general en todo el país, para redactar un pacto arbitral? Ese acuerdo de voluntades que es el pacto arbitral tiene que ser claro y específico y detallado para darle competencia transitoria a esos particulares que excepcionalmente van a administrar justicia. Es decir, que cuando se plasmen dentro de esos contratos tiene que ser de manera definitiva la competencia que se transmite a esos particulares. Quiere decir entonces que no pueden utilizarse conceptos vagos como se resolverán toda clase de conflictos o solamente interpretación, sino que se tiene que detallar qué conflicto se va a someter a esos particulares. Adicional a esto que usted nos comenta, doctor, ¿qué aspectos deben tener en cuenta las entidades en el punto en el que deciden designar a los árbitros que se van a encargar de resolver esas controversias? Esa pregunta es muy importante porque el arbitraje ha sufrido desde hace mucho tiempo comentarios y posiciones que sacan de contexto este mecanismo alternativo de solución de conflictos. Y es por el error en la designación muchas veces de esos particulares que transitoriamente administran justicia sin tener el conocimiento adecuado para dirimir esa clase de conflictos. La recomendación principal es cuando el distrito, cuando la entidad pública vaya a acudir a este mecanismo, tiene que darle ese contrato a un supervisor que se encargue de que se cumplan con todas las directrices que se ha estipulado desde la Presidencia de la República para la designación de esos árbitros, que sencillamente se resume a un cumplimiento cabal del deber de información. Tienen que ser personas imparciales e independientes. No pueden ser personas que tengan sesgos ideológicos y tienen que ser personas que conozcan, que tengan una gran trayectoria sobre la materia que se pone a disposición para resolver el conflicto. Cuando se falla en el deber de información y en la experiencia del particular, encontramos una condena segura en contra del Estado. ¿Cuáles son las razones que debe tener en cuenta una entidad a la hora de decidir solucionar sus controversias mediante este mecanismo, el de arbitraje? El arbitraje es un método alternativo. La primera precisión es que el Estado tiene un poder judicial y ese poder judicial será siempre el juez natural. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que ese poder judicial, que nuestra jurisdicción de lo contencioso administrativo, que nuestra jurisdicción ordinaria, tiene un atraso por mora judicial de más de 20 años. Tenemos procesos en primera instancia que se pueden demorar entre 8 y 15 años, haciendo que cuando sometemos una controversia a ese paso del tiempo, la entidad pública del distrito ya perdió solamente por el paso del tiempo. En cambio, cuando sometemos ese conflicto al proceso arbitral, de entrada estamos ganando porque es un proceso que por ley se ha de resolver en 6 meses, contados a partir de la primera audiencia de trámite. Por eso, para los casos de contratos que requieran de un cumplimiento inmediato o de que se haga efectiva la cláusula penal o que se ordenen las compensaciones, el mejor método para resolver esa controversia es en un proceso corto, sencillo y que va a brindar una seguridad jurídica, porque en la mayoría de centros de arbitraje se cuentan con personas idóneas que conocen de la materia y tienen una sola línea de interpretación. Por eso la recomendación es: no para todos los conflictos, pero los conflictos que requieran de una mayor prontitud, acudamos al arbitraje.
dentro de los análisis y las opiniones que se generan respecto al arbitraje es que este tiene unos altos costos. ¿Cómo se podría sortear esta especie de obstáculo para quienes desean acceder a este mecanismo? Eso es otro de los mitos que ha rodeado el arbitraje y que alguna parte del sector legal se encarga de difundir con el único fin de que este mecanismo no pueda pelechar. El Estatuto Arbitral, que es la 1563 de 2012, que regula el arbitraje nacional e internacional de manera íntegra, en su artículo 23 contempla la posibilidad de fijar los honorarios del árbitro. Yo le estoy fijando los honorarios al juez. No estoy sometido a ninguna tabla del Ministerio de Justicia, no voy a tener una sorpresa en la fijación de honorarios si se hace un buen trabajo desde el inicio y es en la redacción de ese pacto arbitral. En el pacto arbitral tiene que quedar claramente estipulado los honorarios que se le van a pagar a ese particular que seccionalmente administra justicia. Cuando se fijan los honorarios, el argumento de que el arbitraje es costoso se va al traste. Fijemos los honorarios a través de pactos arbitrales consensuados, claros, detallados, y vamos a poder encontrar en esa alternativa, en ese mecanismo, una solución oportuna para que el distrito, para que las entidades públicas puedan continuar ejerciendo su actividad. Doctor Carlos Eduardo Paz Gómez, gracias por acompañarnos en este capítulo del podcast La Voz Jurídica. Muchas gracias, doctora, por la invitación. A ustedes, nuestros amables oyentes, también gracias. Los invitamos a escuchar los demás capítulos de este podcast que se encuentran alojados en el canal de YouTube Secretaría Jurídica Distrital y que están relacionados con temas de interés jurídico para el distrito y para todo su cuerpo de abogados. Nos escuchamos la próxima semana.